Buen día, bienvenidos al capítulo 103 de nuestro podcast Hombres al Borde. El día de hoy dialogaremos sobre la hipocondría y la somatización en la salud del hombre. Desde Morelia, México, iniciamos nuestro podcast Hombres al Borde para promover el cuidado de nuestra salud mental e integral. Quedan con ustedes sus anfitriones César Mendoza y Ricardo García. Soy Ricardo García, me acompaña como siempre en la conducción de este programa mi colega y amigo César Mendoza. Hola César, qué gusto tenerte de nuevo por acá. ¿Qué tal, Ricardo? Pues también yo muy contento que podamos haber tenido la posibilidad de reunirnos una vez más en nuestro programa. Por supuesto, les recuerdo que nos pueden escuchar antes que todos en Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. Así que no se despeguen del programa. Por otro lado, los invitamos a compartir este podcast con sus familiares y amigos para promover nuestro cuidado de la salud mental. El día de hoy nos acompaña en el programa. El día de hoy nos acompaña el doctor Manuel Agustín Linarte Gil. Él es médico general egresado de la Michoacana, tiene experiencia laboral en hospitales, diplomado en temas de actualización de psiquiatría, Océano, Latam, experiencia laboral en sistemas penitenciarios y laboral. Un gusto tenerte por acá, Agustín. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, César, Ricardo. Excelente, pues sí, tenemos por acá un tema muy interesante en ese aspecto y para todos aquellos que apenas estén llegando o que no nos conocen muy bien, hacemos una dinámica donde preguntamos algunas cosas, estamos de acuerdo o en desacuerdo con esos temas en la primera ronda, en la segunda ronda condensamos el por qué estamos en esa postura y luego vamos como desglosando un poquito la parte del tema. Después hacemos un juego de rol muy interesante entre los que estamos aquí conduciendo y finalmente compartimos material que nos puede ayudar bastante para conocer un poco más la cuestión del tema. Estamos hablando de hipocondría y también de la cuestión de somatización. Igual para aquellos que no tienen como muy empapados la cuestión del tema, igual comentarles un poquito la cuestión como de la definición para que podamos conocerla más. La hipocondría es un trastorno mental caracterizado por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud. Se tiende a exagerar el sufrimiento, ya sean en cuestiones de enfermedades reales o imaginarias. Los síntomas incluyen miedo intenso a una enfermedad grave y preocupación excesiva de una enfermedad. El trastorno de síntomas somáticos, que es la somatización, se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema o exagerada de alguna situación física que siente. Entonces, bueno, ya tenemos un poco más esa parte del conocimiento. Entonces, si todos están preparados, comenzamos con las preguntas. Y la primera pregunta sería: ¿quiénes son más propensos a presentar hipocondría o somatización? ¿Los hombres o las mujeres? Agustín. Estadísticamente se observa más en las mujeres, pero ya en la realidad ya están casi empatándose. Ok, de acuerdo. Pues yo diría, bueno, César, ¿qué dices tú? ¿Mujeres o hombres? Creo que coincido también con esa parte, ¿no? Que creo que son más las mujeres. ¿Las mujeres? Yo soy más del lado de los hombres, fíjate. La verdad es que no investigué así como al 100% alguna cuestión de estadística, ajá, pero yo creo que es importante como tener esa información. Ahorita vamos a ver el por qué creemos esa parte, bueno, la cuestión también de la estadística. Agustín, dinos por qué, porque va un poquito más empatado, que has mencionado la cuestión de las mujeres, pero ha sido como empatado esa parte. Se ha observado últimamente, un factor para la hipocondría o la somatización, pues es el factor estrés. Entonces también ahorita en hombres ya se está marcando mucho y un tema también que tiene que ver, lamentablemente se está dando mucho, pues las sustancias de abuso tienen que ver para la somatización en cuestión de hombres. Ok, de acuerdo, muy interesante. César, ¿por qué mencionas la cuestión de las mujeres? Yo creo que simplemente por una cuestión subjetiva, en el sentido de que quienes acuden más a los servicios de salud mental son mujeres en comparación con los hombres. Y de ahí que se venga más como esta impresión, ¿no? Por eso digo, es como una impresión más subjetiva en el sentido de que desde la parte psicológica, quienes acuden más por ese tipo de causas o en quien se puede detectar ese tipo de síntomas, pues es en el caso de las mujeres. Oye, muy cierto, no lo había pensado, creo que tienen más contacto por lo menos. Yo lo menciono en la cuestión de los hombres porque creo que si hay situaciones en donde el estrés no se sabe cómo manejar, no tienen los recursos, no tenemos los recursos a veces. Pero no lo aguantamos, ¿no? Exacto, no lo aguantamos, es cierto, no lo decimos. Un factor es exactamente, nos aguantamos eso por el tema tabú, ¿no? Claro, sí, la cuestión como de no pasa nada, es algo normal, ¿no? Al rato se te quita o ya no estás pensando en eso. Pero es muy cierto, fíjate, es la cuestión de que pues es más las mujeres las que llegan como a acudir cuando alguna situación sucede y los hombres no. Creo que también está ahí como la situación complicada, ¿no? Desde que siempre hemos hablado de la cultura y la parte social, cómo es que nos orilla a que los hombres no tengamos como la oportunidad de poder sacar ese tipo de situaciones o darle un seguimiento y que nos quedamos como con esa idea. Y creo que en esa parte muchos hombres también
llegan a tener como la idea como de qué buscar en internet, ¿no? O buscar algo rápido, o qué es lo que tengo, ¿no? Que luego el internet nos llega a jugar algunas cuestiones muy engañosas y buscamos dolor de cabeza, es cáncer, ¿no? Sí, De cualquier cosa. Sí, Entonces yo creo que es algo muy interesante en esa parte. Y ahorita comentabas algo muy interesante, Agustín, en el sentido de la parte del estrés, que es la siguiente pregunta. ¿El estrés puede ser una de las causas principales de la somatización o hipocondría? De acuerdo. Muy bien. César, ¿estás de acuerdo o desacuerdo en que el estrés puede ser una de las causas principales de la somatización o de la hipocondría? Yo voy a estar en desacuerdo, ¿no? Un poco más a la mitad, Ok. ¿no? Pero más como en desacuerdo. Ok, de acuerdo, uno de acuerdo, otro en desacuerdo. Yo voy a decir que de acuerdo también para estar como en esa polémica y ver por ahí los puntos de vista. Yo diría que sí, la cuestión del estrés. Agustín, cuéntanos por qué estás en este punto. Bueno, viene todo eso de algunos otros, va de la mano de algunos otros trastornos, y el estrés, pues ahorita el más común, pues el laboral, ¿no? El estrés de vida. Entonces ya empezamos justo lo que acabas de mencionar, ¿no? El que me duele la cabeza y buscamos en internet y que cáncer o que problemas del ojo, que problemas, y empezamos, ese mismo estrés no nos deja ver un poco más allá o pensar más objetivamente y nos envolvemos, es como un círculo vicioso donde nos envolvemos en esa parte. Ok, de acuerdo, muy interesante, muchas gracias, Agustín. César, ¿por qué comentas que estás en desacuerdo? Bueno, en la parte en la que coincido y por la que estoy un poco más hacia la mitad es que sí, por supuesto, el estrés es uno de los factores que están muy presentes, ¿no? Y es algo muy cotidiano. Y en la parte en la que no estoy de acuerdo es por el hecho de irme un poco más de fondo, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar desencadenando o los factores principales que puedan ser los que desencadenen esa condición de estrés, ¿no? Que es como una de las condiciones, pues, de origen, ¿no? Que los puedan estar dando. Y ya el estrés sería como, para mí, desde mi punto de vista, ya una concatenación de muchas cosas, ¿no? Donde la persona está completamente saturada y no tiene la capacidad de poder hacerle frente a todo eso. Creo que en el fondo, y donde podemos ir encontrando un poco como las bases o el origen de ese tipo de condiciones de algunas personas, puede estar más bien un poco más como en la ansiedad. Creo que estamos expuestos a muchas situaciones, eventos, ¿no? En nuestra vida diaria de forma muy cotidiana, en donde pues reaccionamos o respondemos por medio de la ansiedad, ¿no? Que es finalmente pues, una respuesta, una reacción innata, ¿no? Inherente a nuestra condición humana, pero que no todos sabemos cómo manejarla o cómo gestionarla de una manera adecuada, tanto a nivel fisiológico como a nivel emocional o a nivel mental, lo cual conduce a que las personas a veces ni siquiera sepan qué les está sucediendo, pasando, ¿no? O sea, no Claro. relacionan o no vinculan los síntomas de la ansiedad con alguna situación dada, digamos, por esa condición, y entonces lo empiezan a manifestar a lo mejor a través de algunos otros síntomas, de los que no necesariamente tienen muy claro qué es, ¿no? De qué se trata, y por eso acuden a lo mejor en primera instancia con el médico o alguna consulta, y que ahí entonces se encuentra, como el caso de algunos pacientes que llegan con nosotros, ¿no? Es que ya fui con el médico, pero me dice que no tengo nada, ¿no? Pero yo me siento Claro, mal, sí. ¿no? Entonces, esa es la cuestión que yo vería, ¿no? Y igual, por el enfoque perspectiva desde la que yo trabajo, ¿no? La parte psicológica y el hecho de estos pacientes que llegan en ese estado, ¿no? Es decir, es que ya fui al médico, ya me hicieron estudios, ya me revisaron, pero me dicen que no tengo nada, que es pura cuestión de ansiedad, ¿no? Una cuestión psicológica. Y creo que en parte puede estarse derivando por eso. Muy interesante. Yo creo que es una cuestión que hay que estar tomando en perspectiva y también la cuestión de las ideas. Yo estoy de acuerdo en la parte del estrés porque creo que es una de las principales cosas que luego hace que sí haya como situaciones físicas en nuestro cuerpo. La parte del estrés puede hacer que a lo mejor, bueno, yo he conocido algunos casos en donde hay parálisis facial, en donde hay una cuestión como de una enfermedad, por supuesto, que lo generó la cuestión como del estrés, ¿no? Una colitis muy fuerte y que de repente no alcanzamos a percibirlo y como bien lo menciona César, no sabemos que estamos en ansiedad porque estamos ahí, ¿no? A veces nos damos cuenta ya cuando ya estamos saliendo, cuando ya llega un punto muy crítico en ese aspecto y llega a ser cuestiones que a lo mejor nos llenamos la cabeza de muchas situaciones y luego más si le metemos información que no es la más adecuada, que es lo que mencionábamos ahorita de internet, y si tengo eso, no, si tengo, también tengo eso que está mencionando, no, sí, ya me voy a morir mañana ya, sí, ¿no? Y lo que dice la vecina, ¿no? Ándale, la vecina me dijo que pasó esto, ¿no? Y que también le pasó a su hijo y que también es algo bien fuerte, que es bien común. Entonces, de repente creo que es una cuestión de un cúmulo de cosas, que por supuesto sí tiene que ver mucho la cuestión de la ansiedad, de la depresión, cómo es que cae en la parte de nuestro cuerpo y empezamos a generar ese tipo de situaciones, porque puede que sí tengamos algún tipo de enfermedad física, pero que tanto se va incrementando con la cuestión de nuestra desesperación, ¿no? Que por eso es muy bueno la parte de la meditación, ¿no? Que es una parte de que aborda la psicología, claro. Como la forma en cómo pensamos, interpretamos eso que nos está sucediendo o las sensaciones físicas que estamos experimentando pueden intensificar la sensación de dolor.
Claro, sí. Y la cuestión de magnificar alguna situación más personal, ¿no? ¿Quieres comentar algo? No, ahorita. Bien, excelente. Pasamos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que también es algo muy importante, principalmente por ese lado, ¿no? Estamos aquí en un tema, a mí se me hace muy interesante porque lo podemos ver desde la cuestión psicológica y desde la parte médica también en ese aspecto, y es una gran duda que también a mí me surge, no sé, también a los que nos están escuchando les surge esa duda, ¿es recomendable administrar placebos a pacientes hipocondríacos? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo, Agustín? En desacuerdo. ¿O quién desacuerdo? César, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo en que es recomendable administrar placebos a pacientes hipocondríacos? Híjole, pues mira, en entrada no entra en el campo a lo mejor de mi experiencia, como para poder desarrollar, pero me voy a ir del lado del experto. Puede ser que estoy en desacuerdo y ahorita argumento, ¿no? Ok, ahorita escuchándote ya nos llenamos de ideas. Ajá, sí. Yo nada más para generar polémica voy a decir que estoy de acuerdo. Sí, ahorita a ver cómo decimos algunas cosas y cómo va encaminado. Agustín, cuéntanos por qué no sería recomendable. No es recomendable porque muchas veces sí generan en vez de un bienestar, generan un malestar. Sí funciona, sí funciona el placebo, sí se ha visto que tiene algún efecto sobre este tipo de pacientes, pero pues lo ideal sí también, como comentaban ahorita, ¿no? Hay un factor estrés y atrás de ese estrés hay algo que lo desencadenó. Entonces hay que atacar de fondo ese problema, ya sea con medicamento o lo ideal es que pues, vaya de la mano, ¿no? Con la terapia psicológica. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. César. Mira, ya tengo argumentos. Ya con Porque eso. precisamente, o sea, la idea es que no solo con el placebo. O sea, es decir, si es necesario que vaya acompañado, esto se pueda complementar con un tipo de intervención psicológica, porque finalmente la persona en su realidad sí está percibiendo esas sensaciones. Puede Son ser reales. que no sea algo desencadenado por una condición física, ¿no? O una cuestión de enfermedad. Así que técnicamente o médicamente se pueda valorar como real, pero la persona lo está experimentando en un plano emocional o en un plano mental, y ahí es en donde yo creo que sí requiere no solo la cuestión de que se le dé el placebo, sino que sí se pueda canalizar y se pueda ser atendido desde la parte psicológica. Es algo muy interesante, ya no sé qué decir yo. No se crean. Yo me fui más por la parte de que creo que sí es importante tratar de manejar la situación con el paciente. A lo mejor desde una primera instancia con un placebo, porque así le hacemos creer que a lo mejor sí hay una cuestión que va encaminada a lo que siente que está pasando, a que a lo mejor recibe una respuesta de que no tienes nada, ¿no? Porque pues estoy sintiendo algo, como me dices que no es cierto lo que estoy sintiendo, o sea, me estás mintiendo, entonces... No puedan calificar al médico también como incompetente o algo así. Claro, sí. Aquí sí voy a comentar un poco Adelante. experiencia. Es muy común eso en los servicios de urgencias a nivel médico. Y muchas veces se les da el placebo, y sí mejoran, o sea, llegan que les duele el corazón, que traen un tumor de cerebro, de cualquier cosa, cuando se les hacen los estudios y no se encuentra pues nada orgánico, se les da el placebo y curiosamente mejoran bastante, pero no nada más es dejarlo ahí, o sea, exactamente, hay que canalizarlo con la atención adecuada. En algunos casos es meramente psicológico y en algunos pues iba acompañado ya de algún tipo de fármaco, porque justo hay un problema de ansiedad. Orgánicamente la ansiedad pues sí genera cambios moleculares en los neurotransmisores, entonces hay que dar ya fármacos para eso. Ok, muy interesante. Y es que esa parte, al final de cuentas, yo sé, a lo mejor estoy dando malos consejos a los hipocondríacos, van a decir así como, yo tengo eso, ya me están diciendo, dudar. Sí, algo que sí sea real. Y si no es real, y si me está dando algo que no. Pero creo que es muy importante dar un seguimiento en ese lado, porque sí, pueden ser muchas situaciones en las que luego se pueden desglosar. Con esa idea, ¿no? O sea, no es suficiente solo con el medicamento. Incluso aunque aparezcan esos síntomas fisiológicos, ¿no? Orgánicos relacionados con la ansiedad, porque a lo mejor sí puede aliviar o paliar, o equilibrar, ¿no? A nivel neuroquímico, la parte física o fisiológica del organismo, ¿no? Del cuerpo. Pero aún así, para que la persona pueda realmente resolver, afrontar de una mejor manera, ¿no? Su realidad, pues necesita el acompañamiento también psicológico. Sí, por supuesto, es algo bien importante. Y de ahí viene la última pregunta, que más allá de una cuestión de acuerdo o desacuerdo, es que nos compartan un poquito qué piensan ustedes. ¿Cuál puede ser el mejor tratamiento para ese tipo de casos? Agustín, ¿qué nos puedes compartir? Pues justo esto que estamos comentando, la terapia psicológica es un pilar, y en algunos casos, o en la mayoría de los casos, a mi punto de vista, sí se tendrá que acompañar de algún tratamiento ya psiquiátrico, farmacológico, ya también dependiendo la gravedad o los trastornos que van de la mano de la hipocondriaca.
se tendrá que dar ese tratamiento. Ok, de acuerdo, muchas gracias, Agustín. César, ¿cuál puede ser el mejor tratamiento? Pues yo creo que sí es necesario precisamente hacer este tipo de evaluación integral, ¿no? Y multidisciplinaria, para pues simplemente también descartar, ¿no? La cuestión de que en realidad la persona esté presentando este tipo de condición o padecimiento, porque bueno, a lo mejor no, pues en parte primero los psicólogos no tenemos esa formación, ¿no? Como para poder determinar de manera precisa el que se trate o no de una cuestión médica. Entonces, creo que si nosotros nos basamos solamente en la parte psicológica, pues sí podemos atender, ¿no? Muchos de los factores de cómo afronta la ansiedad o cómo afronta la depresión y cómo puede irse haciendo la persona de más herramientas de tipo psicológico para poder enfrentar todo ese tipo de condiciones o poderlas controlar, ¿no? O gestionar de una mejor forma. Pero no conocemos la realidad, ¿no? Orgánica de Claro, de la individuo. situación. Y para esto yo creo que sí es indispensable, sobre todo cuando vamos avanzando en el proceso y no se ve un progreso o una evolución, ¿no? O un ajuste positivo, digamos, en esa condición, pues yo creo que sí es importante y muy necesario. Además de las pruebas, ¿no? Evaluaciones iniciales que podamos estar haciendo, el poderle canalizar, ¿no? Al área médica o al área psiquiátrica para que también reciba atención desde esa otra parte. Yo creo que es necesario, es importante también que las personas lo sepan, ¿no? O sea, que puede llegar a darse esa necesidad de hacerlo de esta forma y que se resuelvan también todas sus dudas, ¿no? Es decir, que cuenten con la información para que esta posible ansiedad que incluso pueda desencadenarse, aumentar por someterse a un tratamiento farmacológico, pues también se puede ayudar, ¿no? Se pueda contribuir a que se puedan, resolviendo estas dudas que pueda tener al respecto, también se pueda minimizar, ¿no? Este impacto en la persona. Claro, muy importante. Yo para agregar esa parte así como complementando, porque sí se me hace muy importante, a lo mejor no hay un tratamiento único en ese aspecto, sino es como un conjunto de situaciones, a lo mejor las que se tienen que hacer para un acompañamiento, tanto la parte de hacer una evaluación médica, en el sentido de qué es lo que ocupa, psicología, psiquiatría o a lo mejor las dos, y ya dentro de la parte de psicología probablemente yo me iría más por la parte de terapia cognitivo-conductual, que habla mucho de la parte de estas dinámicas que pueden hacer constante algún comportamiento o algunas cosas de hábitos que a lo mejor me llevaron hasta ese punto y que a lo mejor podría mejorar en ese aspecto. Hay que recordar que en la cuestión de la psicología pues hay muchos aspectos de áreas y creo que esa da un poquito más en la situación de cómo llevamos como ese tipo de cosas, ¿no? Creo que será muy conveniente por ese lado. Y bueno, ¿algo más que quieran agregar? Yo lo que agregaría es la necesidad también o la importancia de tener que hacer algunos cambios, ¿no? En la rutina o en los estilos de vida de las personas que los han llevado precisamente a encontrarse en un estado de estrés, ¿no? O de condiciones de ansiedad muy elevados o muy intensos. Porque hay personas que yo he observado que esperan que a lo mejor siguiendo la misma dinámica y los mismos hábitos quisieran sentirse diferente. Exacto. ¿No? O sea, simplemente se eliminara o se quitara esa sensación de ansiedad o de estrés, pero seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y ocupando todo su día en el trabajo, en la escuela o en cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Yo creo que es necesario, importante también el favorecer o darse cuenta que es necesario hacer también cambios en ese aspecto. Sí, también parte de esos cambios es educar al entorno, ¿no? Justo, sucede mucho, ¿no? De que la persona que está somatizando, le dice a su papá, a su esposa, esposo, y y no tienes nada, ya te dijeron que no tienes nada, ya te hicieron estudios, no tienes nada, ¿no? Entonces, esa parte de educación del entorno, amigos, ¿no? Pero si ya fuiste con el médico, ya te hicieron... Sí, como enfadas, ¿no? Con lo mismo. Exacto, entonces esa parte... Ándale, sí, esa parte de educar, que por algo está somatizando algo, ¿no? O sea, que viene más de la parte emocional. Sí, algo muy importante por ahí con todos. Yo siempre estoy diciendo que tengan por ahí su libreta o su nota mental para que apunten muchas cosas que son muy importantes en ese aspecto. Estás escuchando el podcast Hombres al Borde. Te invitamos a escribir tu opinión en los comentarios y también a compartirlo para que ayudes a más personas a cuidar de su salud mental. Y pasamos ahora a la parte del juego de rol, un pequeño rol que hacemos en esta parte, algunos minutitos para explicar lo que estamos comentando y precisamente tiene que ver con la cuestión de los pacientes. En ese aspecto, pues César y Agustín nos van a estar acompañando para poder interpretarlo. César es un paciente que exagera una enfermedad que no tiene. Vamos a ponerlo como en esos términos, pero él cree que sí tiene, ¿no? Y va con un médico nuevo porque todos los que ya ha ido le dicen pues, que no tiene nada, ¿no? Entonces quiere como probar otras cosas diferentes y ya contigo, Agustín, como para decirte, sabes que ya probé otros, pero está pasando todo esto. Entonces vamos a ver cómo se dan las cosas, llegas a estar con el médico y para preguntarle. Comenzamos el juego de rol en luces, cámara, acción. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
Oiga, pues vengo porque pues estoy presentando así como que mucho malestar y ya estoy desesperado, la verdad. Quisiera pues que me pueda ayudar, ¿no? Porque pues sí he estado pasándola muy mal. Ok, ¿desde cuándo? Pues ya tiene mucho tiempo, tengo muchos meses, ¿no? De hecho, ya he ido con otros doctores, la voy a ser sincero. Y sí me han hecho estudios, que de esto, del otro, pero pues me dicen que no tengo nada, pero pues yo me siento muy mal. O sea, de pronto a veces siento así como que una sensación en el estómago, así como de un dolor muy fuerte, muy intenso, que hasta ni me deja levantarme de la cama, ¿no? Y a veces ahí me la paso pues nada más soportando el dolor, medio soportándolo, ¿no? Con algunas de las pastillas que me han dado, pero me sigo sintiendo pues, prácticamente igual, ¿no? O sea, no me hace nada el medicamento. Ok, ¿a qué te dedicas? Pues mire, yo la verdad es que trabajo por mi cuenta, o sea, tengo un negocio y pues también, o sea, yo estoy como que muy, pues tengo que estar muy activo, ¿no? Haciendo ahí todas las actividades de mi trabajo y me la paso de aquí para allá, ¿no? Trabajando, pero esa sensación, o sea, siempre estoy como que constantemente me está acompañando como esa sensación y no me la puedo quitar con nada. Ok, ¿qué medicamento es el que estás tomando? Pues mira, la verdad es que no les sabría decir, o sea, yo nomás me los tomo y ya. Ok, ¿recuerdas alguno de los estudios que le han hecho? Pues me han hecho estudios, pues la verdad es que no los conozco así como por nombre, ¿no? Pero así como de gastrointestinales pues lo único que me han dicho es eso, o sea, que no tengo nada. Ok, este, ¿es casado? Sí. ¿Y cómo va con su esposa? Ay, doctor, pues mire, si le platicara, pero pues es que, pues también, ¿no? No le quiero quitar su tiempo, la verdad, doctor. Entonces, pero pues no van nada bien las cosas ahí con ella. Ok, ok. ¿Han notado si ese dolor va después de algún problema de estrés, algún alimento? No, pero mira, fíjese que ahorita que lo dice, cuando peleamos con mi mujer, ahí es donde luego siento como esa sensación así, como esa punzada que me da en el estómago. Ok, ok. Y cuando no pela se siente bien. Pues sí, o sea, me olvida la verdad, porque a veces es un dolor ahí que está como permanente, ¿no? Pero pues como luego estoy ocupado, ¿no? Que en el trabajo, haciendo una cosa una otra, pues ya de pronto como que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero así, donde ahorita le puedo decir que sí lo detecto así como más fuerte, es como en esos momentos. Y por ejemplo en el trabajo, cuando hay algún problema de estrés, no lo... Pues más o menos, a veces, ¿eh? O sea, no siempre, pero sí, a veces. Ajá. Ok, ok. Pues mire, le voy a dejar ahorita unas pastillas que le van a ayudar bastante. Sí, pero de Sí. veras, doctor, porque le digo que ya me han dado muchas pastillas y pues no quiero seguir tomando pues todavía más cosas. No, sí, 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 le vamos a suspender ahorita lo demás y con esas pastillas va a ver que va a mejorar. Entonces ya las otras ya no me las tomo. No, ahorita por el momento ya no. Ok. Y ya esto, ¿en cuánto tiempo me voy a sentir bien? Pues más o menos en unas 2 semanas aproximadamente, si seguimos al pie de la letra las indicaciones. Ok. ¿Y estas pastillas me las voy a tener que tomar ya por cuánto tiempo? Pues más o menos un mes, ya vamos viendo cómo va, si se va desapareciendo el dolor y si no, pues podemos seguir dándolas. Ok. ¿Y eso sería todo, doctor? Sí, ahorita por el momento sí, ya también aquí en un tiempecito para mandar a hacer algunos estudios, igual descartar, porque ya te han hecho bastantes, Ajá. entonces igual descartar que no fuera otra vez por ahí algo que se pudiera ver en algún estudio. Ok. ¿Y entonces, ya que termine mi tratamiento, regreso o cómo lo hacemos? Sí, sí, ahorita esta cajita de un mes, en un mes por aquí nos estamos viendo. Ok, doctor. Bueno, pues entonces así le hago. Sí, perfecto. Y pues también es importante que trates de calmar esas peleas y si vemos que sigue el dolor a pesar de las pastillitas, pues vamos a tener que mandarte con algún especialista en esa parte también. ¿En qué? ¿En qué me llevaré? La terapia psicológica te va a ayudar bastante. Bueno, pues bueno, espero que las pastillas me ayuden o me sirvan, la verdad, porque pues no, la verdad es que no quiero llegar hasta esos límites, ¿no? De tener que ir con un psiquiatra o con un psicólogo. Sí, pues va a ver que le van a ayudar estas pastillas. Bueno, pues bueno, ya de cualquier manera yo pues me las tomo y ya en un mes nos vemos. Perfecto. Sale, gracias, doctor. Excelente. Y corte.
Bien, bien. Creo que sí, ahí se alcanza a percibir muy bien y fue muy conciso, la verdad, muy breve. Creo que una cuestión a veces lleva más tiempo por la cuestión de las creencias muy apegadas o a lo mejor la necedad de estar como en ese punto. Y bueno, para conocer más sobre la cuestión de este juego de rol, me gustaría saber desde su punto de vista cómo alcanzaron a percibir esa parte. Me gustaría empezar contigo, César, en el sentido de este rol, ¿no? Que tomaste como de tengo algo, ya he hecho muchas cosas, pero cómo es que llegué también a darte cuenta de que sí, después de las peleas, porque fue muy sencillo esa parte, ¿no? O sea, creo que eso puede hasta llevar sesiones, ¿no? Como para que una persona pueda caer en esa sintonía, pero ¿cómo te sentiste? Cuéntanos. Pues es que creo que no relacionamos o vinculamos del todo, ni todo el tiempo, ni siempre, las cuestiones físicas con las cuestiones emocionales. Y entonces, si yo me siento mal a nivel físico, orgánico, pues yo en el primero que pienso pues es en ir con el doctor, ¿no? Pero a mí me parece muy, muy prudente, ¿no? Muy adecuado precisamente el que se hagan ese tipo de preguntas, ¿no? Con relación a cosas o situaciones o dinámicas que están sucediendo en la vida de la persona y que pueden ser parte de lo que esté contribuyendo a que tenga ese tipo de sensaciones de malestar, ¿no? Porque entonces ya va cayendo en la persona, ¿no? Le va cayendo este 20 de decir, a lo mejor está relacionado con ese tema. Y eso me puede servir o me puede ayudar a mí a ir creando a lo mejor esta mayor conciencia en el sentido de que cuando me sugiera la posibilidad de acudir con un psicólogo, yo ya pueda decir, ah, a lo mejor sí, porque me están haciendo llegar como a esta conclusión, ¿no? Decir, pues a lo mejor se trata de esa situación, ¿no? Y eso pues sí va a ser necesario conveniente pues, atenderlo con alguien que pueda estar especializado en esa área. A mí me pareció como que muy, muy adecuada, ¿no? Esa forma, esa La forma de llevarlo. de cómo abordarlo. De pronto me da la curiosidad, ¿no? Como saber, bueno, ¿qué medicamento me está prescribiendo? Pero no quise preguntar, en parte también para no darles ideas, ¿no? A los que a lo mejor puedan estar Ándale, escuchando, sí, ¿no? claro. Que lo digan, el doctor dijo que esto. Porque no sé si sea un placebo o si sea realmente un medicamento Claro, por que supuesto. tenga en sus sustancias activas algo que vaya a actuar directamente en el dolor, ¿no? Por ejemplo. Bien, excelente. Y que conocer también de tu parte, Agustín, yo creo que ya has tenido muchas experiencias en ese aspecto, algunos casos a lo mejor muy particulares en esa situación. ¿Cómo te sentiste en este juego de rol? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, curiosamente sí se me hace un poco familiar y pues algo de lo que he tenido de experiencia de formación. Como médicos, justo no lo que comentaban tanto pacientes como médicos, nos vamos a la parte orgánica y nos olvidamos de esa parte emocional o mental que está pasando el paciente, como separando como si fueran pacientes diferentes, ¿no? El paciente que trabaja, el paciente que le duele, el paciente que se estresa, el paciente que siente, cuando pues es uno solo. Entonces, es muy común y justo es muy difícil que también los pacientes luego a veces quieran contar, ¿no? Como en el juego de rol, como, no, pero pues es que eso como, ¿qué tiene que ver, no? O sea, ¿Eso si qué? peleo con mi esposa, si mi trabajo, ¿eso qué tiene que ver? O sea, Pues cúreme es que mi me estómago, importa, no ¿no? vengo a eso, ¿no? A platicar de mis Exactamente. cosas Claro. personales. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es importante generar el vínculo de relación confianza con el paciente. Y muchas veces, pues, los pacientes aún así a veces es difícil que entiendan. Sí se empieza a lograr un poco de conciencia, como comentaban César, donde ya, bueno, sí, sí es cierto, cuando me pasa esto es cuando me duele, entonces ya va por ahí la parte de psicólogo, la parte de psiquiatra en algunos casos. Como tratamiento, ahorita que preguntaba qué tipo de medicamento, sí yo respondiendo lo de hace rato, ¿no? Del desacuerdo. Aquí lo ideal se ha visto mucho y hay en el famoso DSM, el 5, pues parte del tratamiento son ansiolíticos. Sí, para la gente que nos escucha, no porque sea un ansiolítico y que busquen en internet se va a funcionar, no, el tratamiento es individualizado, porque justo hay otros tipos de trastornos que van acompañados de esta somatización o de este trastorno de hipocondriaco, y se ha visto que mejora mucho. O sea, ese dolor de estómago curiosamente mejora con el ansiolítico, cuando el ansiolítico no tiene nada que ver con el estómago. Ok. Aunque aquí también está una parte controversial, ¿no? Ahorita no tengo el dato como tal, pero hay estudios donde ya se ha visto que hay neurotransmisores a nivel digestivo. Ok, ok. Entonces, Sí. justo es de lo más común, la somatización en vía digestiva. Y se está ahorita en esa parte de estudio de que pues hay neurotransmisores en la vía digestiva.
Ok, es muy interesante esa parte. Creo que es algo muy, muy Me padre. faltó nada más comentar también que quise como presentar o exponer la cuestión de las resistencias que hay a haber por parte de las personas precisamente para acudir a un servicio psicológico o psiquiátrico. Claro, ¿no? sí, Es sí, decir, también. no, es que no quisiera, no quiero. ¿no? Eso Mejor no así. sirve, ¿no? Y creo que eso es algo que también puede ser que podamos encontrar de forma común. Pero ya solo el hecho, ¿no? Como se empieza a poner la semillita, ¿no? Es decir, a lo mejor se puede tratar de esta otra cosa, ¿no? Que a lo mejor es la cuestión de la dinámica del conflicto con su pareja o con su familia o con el trabajo. Ya eso es irle metiendo un poco la idea o la intención. Sí, para que esté rumiando, ¿no? Sí, Esa idea. Ajá. Sí, algo también para comentar, pero como se comentaba en un principio, también parte de esto trastorno muy, no fue la palabra, muy comúnmente, perdón, sí encontramos aparte de que está somatizando por la pelea, ¿no? En este caso con su esposa, pero se ha visto que también de años atrás ha habido algo, justo algún trastorno, a lo mejor su mamá de esta persona también le pasaba algo y pasaba eso, entonces él lo aprendió de esa manera. Claro. Él aprendió que cuando la mamá se peleaba con el papá, él también tenía a lo mejor un dolor de cabeza y él lo representa con el dolor de estómago. Generalmente viene de algo aprendido. Sí, de una educación a lo mejor de modelaje, ¿no? En casa. Sí. Ok, es muy interesante este tema. Yo creo que todos los que nos están escuchando puedan tomar nota en ese aspecto para ver como todo el amplio gamaje que existe. Yo desde el punto de vista de lo que puedo mencionar en ese aspecto es de que sí, César fue más flexible, ¿no? En esa cuestión de que ¿y no hay algún medicamento? Ah, no, sí, ¿no? Ah, pues sí, eso me voy a tomar, ¿no? Y la parte de, sí, cierto, cuando me peleo con mi pareja, como que ya no me siento más incómodo, ¿no? Que cuando no lo hago. A lo mejor otras personas se quedan con que es que ya me recetaron todo esto y hasta parece que conocen más medicamentos que el doctor, sí, ¿no? Y no es que ese no me sirvió, ese no, ese porque es para esto y esto y esto, ¿no? Sí, y al final se sugestionan todavía más de que lo que tienen es imposible, es un caso único en el mundo, ¿no? Y muchas veces también pasa, ¿no? Que a lo mejor se le da su tratamiento ansiolítico de acuerdo a, y a lo mejor mejora el del estómago, pero ahora ya lo pasan a la cabeza, lo pasan a un brazo. Sí, ya empiezan más cosas. Es muy interesante y de todos modos también hay muchos trastornos, ¿no? Que luego aparecen a partir de ese tipo de situaciones que son muy interesantes. ¿Tú cómo lo harías? Te invitamos a participar en nuestro juego de roles. Por este lado pasamos ahora a compartir algún recurso que tengan, algún libro, algún artículo, alguna película, alguna serie que pueda como empaparnos un poquito más de la cuestión del tema. Agustín, ¿qué nos puedes recomendar? Sí, hay un libro justo que se llama El enfermo imaginario. Ahorita no recuerdo el autor, y habla un poco de este tipo de padecimientos, okay. De cómo se somatiza y cómo el paciente se le va como viendo que una enfermedad, ahorita es más común, ¿no? Ese libro ya tiene bastante tiempo, pero ahorita es muy común, ¿no? Que justo, ¿no? Buscamos en internet y decimos, es que ya busqué y resulta que tengo esta enfermedad. Y le contamos, no sé, a la tía, y la tía me dice, no, es que no va a ser eso, va a ser esta otra enfermedad, y ya tenemos las dos, ¿no? Entonces, okay, sí. Este libro trata más o menos de eso, de cómo se le van agregando síntomas o dolores cada que va como pasando, ¿no? Sí, que va pasando y que va teniendo más conocimiento de algo más y ya le va agregando otra cosa, ¿no? Hasta que ya llega a ser un súper enfermo por ese lado. Bien, muy interesante. Creo que hay que buscar esa parte del libro para tener más conocimiento del tema. César, ¿algún material que nos quieras recomendar? Sí, yo encontré un libro que se llama Evaluación, Modelos y Tratamiento de la Somatización, que nos presenta precisamente algunas investigaciones con relación a la evaluación de estos modelos explicativos y tratamiento del trastorno de somatización en síntomas físicos médicamente no explicados. El autor es Javier García Campayo. Y bueno, a lo mejor no precisamente tiene que ver con este tema, pero que más o menos nos habla de cómo es que se pueden llegar a inventar enfermedades o algunos síntomas. Es la serie The Act, que aborda el tema del trastorno facticio. Sí. Que es muy interesante porque se basa también en una historia real, ¿no? Sí, buenísima una serie. Chica, que su madre pues, empieza a someter, ¿no? Una serie de tratamientos y de condiciones de enfermedades que realmente no tiene. Sí, con tal nada más de captar atención y dinero y estar aprovechándose de la situación. Así es. Sí, muy interesante. Porque finalmente a través del dolor y a través de la enfermedad se logra captar la atención de otras personas del entorno, ¿no? Del ambiente familiar, o también se crea esta sensación de compasión, ¿no? Hay muchos factores que están relacionados, integrados y que refuerzan en el individuo, la persona,
la intensificación de esos síntomas. Sí, de la situación de cómo me voy sintiendo, ¿no? En ese aspecto. Bien, muchas gracias, César, por esa parte. Y ahorita que mencionas a este autor, Javier García Campayo, también tiene un libro muy bueno que es el que yo quiero recomendar. Se llama Dicen que no tengo nada, somatizaciones, y hablan precisamente de esta situación, ¿no? Cómo es que las personas me dicen ciertas cosas, pero no hago caso a eso y más a lo que estoy sintiendo a nivel físico. Es muy interesante. También hay una película muy buena que es española que se llama Supercondriaque, que habla mucho de esta parte como de empezar a meterse mucho en que tengo esto, tengo el otro, ¿no? Y es una persona que va constantemente con un médico, hay una amistad ahí que se va generando, pero luego hay muchas cosas que le pasan alrededor que luego empieza a interpretar de manera no aterrizada, sino que ya tiene que ver con esto, ya es porque me pasó esta parte, ya es porque tomé en un vaso que estaba de una persona que no conocía, ¿no? Y es muy interesante, es comedia, por supuesto, ya lo hemos mencionado anteriormente, a veces la comedia tiene como un trasfondo muy particular, porque lo ponemos en esa parte de comedia para reírnos y para tener como la idea, pero ayuda bastante en ese aspecto. Y el punto también que derivado de la pandemia, todo lo que también se pudo haber intensificado Bastante. con respecto a esta condición. Bastante. A mí en la experiencia sí me tocó ver algunos casos que decían que tenían justo el COVID y se les hacían pruebas, tanto las famosas de PCR para COVID, radiografías, inclusive hasta tomografías, y no tenían nada, pero los síntomas los presentaban como si tuviera COVID. Ok, sí, y físicamente no existía, ¿no? Algún tipo de cuestión orgánica. Muy interesante esa parte, yo creo que hay mucho tema por qué hablar por esa parte, y ya por ahí también los que nos están escuchando podrían decir si quieren una segunda parte y volvemos a invitar a Agustín en ese aspecto. Sí, claro, por supuesto. Claro. Y también agradecerte mucho, Agustín, que estuvieras por acá con nosotros platicando de un tema muy interesante. No, con todo gusto, muchas gracias por la invitación, y si hay otra segunda parte, con todo gusto. Perfecto, pues va que va, y también César, agradecerte también por estar por acá en cada programa y aprendiendo mucho también de esos temas. No, al contrario, muy entusiasmado de poder estar aquí. Perfecto. Y bien, queridos amigos, ahora público, así termina otra emisión de este podcast de Hombres al Borde. También agradecemos a aquellos que de sus casas nos están escuchando, toda su compañía en este programa. Los invitamos a compartirlo en sus redes sociales. Recuerden que nos pueden escuchar antes que todos por Spotify, donde nos encuentran como Hombres al Borde. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios y nos vemos el próximo episodio. Este podcast es un producto del proyecto Apolo para la salud mental e integral del hombre. Puedes escucharlo antes que todos en Spotify, donde nos encuentras como Hombres al Borde. También estamos en YouTube como Apolo Salud Mental.